¿Te ofenderías si alguien te dice animal? El ser humano sigue siendo un animal y responde a impulsos evolutivos emocionales. Los más evidentes son el impulso de huida y ataque. Estos impulsos están gobernados principalmente por dos emociones, miedo y enojo. Hace decenas y centenas de miles de años, cuando éramos nómadas y vivíamos en clanes, estas emociones eran bastante funcionales y adaptativas, pues nos ayudaban a huir de los depredadores o a atacarlos. Entendamos como depredador no solo a un animal peligroso, sino también a un clan enemigo. Pero en nuestro mundo actual, miedo y enojo son emociones mayormente disfuncionales y desadaptativas. Yo creo que en nuestra vida pocas veces, si no es que ninguna, estamos en una posición francamente de amenaza vital. Al menos como lo era antes, ¿no? En la época primitiva. Reflexiona. ¿Es una amenaza de muerte que tu jefe te mire con ojos de huevo cocido? ¿Es una amenaza de muerte que tu pareja no te responda inmediatamente tus mensajes de WhatsApp? Date cuenta que el miedo y el enojo los estamos usando de forma automática sin sospechar sus consecuencias a largo plazo, y estas las explicaremos a lo largo de este podcast. Enojarse no está bien. El que se enoja pierde. Las niñas bonitas no se enojan. Enojarse no es de buena educación. No te enojes. Cuando te enojas, me caes gordo. Si te enojas, no tienes un buen manejo de emociones y habilidades sociales. Todo esto no nos permite dar la bienvenida a esta emoción que funge como una gran maestra, el enojo. ¿Enojarse es saludable? ¿Cuáles son esos mensajes que nos trae nuestro enojo? Quédate aquí con nosotros porque hoy vamos a hablar de enojo versus miedo. Bueno, Vero. ¿Listos? Oye, bienvenido, mi Fabio lindo. Estamos grabando hoy en esta mañana de diciembre, en donde está soleado. Son estos días en donde sale el sol, pero también se combina con el frío. Y va muy bien con nuestro tema de hoy. Nuestro tema de hoy es hablar del enojo, que se combina, así como el frío con el calorcito y estas emociones entre lágrimas y risas. Hoy es enojo, miedo, y yo vivo el enojo, y en la práctica también el enojo es una emoción estigmatizada. No está bien que nos enojemos. ¿Cómo estás tú? Estoy muy bien. Saludos a las personas que nos están escuchando en cualquier mes del año. Aunque este podcast lo grabamos en diciembre. Gloria in excelsis Deo. Bueno, ya estuvo viendo nuestra Navidad. En junio o en agosto, en cualquier mes del año que nos estés escuchando, pero sí me gustó cómo empezaste. Y es interesante porque creo que tenemos en este punto dos posturas francamente opuestas. Es decir, quiero que sepan que Vero y yo nunca discutimos nuestros temas fuera de este micrófono. O sea, off the records. Claro, no siempre es espontáneo. Entonces hablamos de lo que queremos, o sea, más o menos acordamos de lo que queremos hablar, el tema que queremos hablar, y luego pues echamos nuestro toro al ruedo a ver cómo nos va. Uh-huh. Entonces yo no sabía tu postura, Vero. Sí, es factor sorpresa. Es factor sorpresa, y tampoco sabías tú mi postura. Yo, por ejemplo, no valido el enojo ni el miedo, pero tú sí. Claro. Porque está estigmatizado. Entonces me parece que va a ser un buen debate el de hoy. Claro, va a ser un muy buen debate porque en mi práctica yo le doy la bienvenida a todas las emociones como grandes mensajeras, dándonos un feedback impresionante de quiénes somos en ese momento y qué nos está provocando cualquier situación, cualquier persona, cualquier reacción. Y es una gran oportunidad para observarnos y de alguna manera validarlo, porque nuestra educación y a nivel cultural y por supuesto en cada seno familiar este manejo de emociones es distinto, pero muchas veces no se aprenden bien, no se aprenden a expresar bien, pero porque están prohibidas. Uh-huh. No está bien ser miedoso, tienes que ser valiente. No está bien que te enojes, tienes que estar feliz, tienes que estar alegre, tienes que tener una buena actitud. Entonces se confunde la emoción con todo esto que debemos de ser.
Y me parece que en el mundo de los adultos es cuando más trabajo nos cuesta aprender esta habilidad. Porque si a los niños les enseñamos desde chiquitos a conocer de emociones, y ya lo habíamos dicho anteriormente, cómo puedes sentir una emoción en alguna parte de tu cuerpo. O sea, cuando sientes algo, y creo que también le hemos puesto palabras a lo que sentimos. Entonces con los niños, por ejemplo, es cuéntame qué sientes, pero sin decirle la palabra. ¿Estás triste? ¿Estás enojado? ¿Tienes miedo? Entonces creo que ahí ya se pierde un poquito de esta ingenuidad sin tener una palabra. Dejemos que nos describan qué es lo que sienten, qué está pasando por su cuerpo, y este es un buen marcador. ¿Y qué están pensando? Entonces empiezan a hablar de cómo se sienten sin darle un nombre, porque a veces el nombre creo que te paraliza o el nombre te limita. Entonces, bueno, pues vamos a hacer la prueba Bueno, aquí de cómo sí podemos enojarnos y Yo no creo que nos debamos enojar. Creo que es una emoción que sí tenemos, no la niego. Pues tampoco el miedo. Son emociones que en algún momento, como decía yo al principio, nos sirvieron de algo. Hoy no. Y te digo por qué. A ver, ¿por qué? Imagínate que el cerebro tiene un interruptor, ¿sí? De 4 modos, ¿sí? El primer modo, bueno, pues es el off, apagado, dormido, ¿no? Pero tenemos otro modo que podría ser el modo primitivo, otro es el modo automático y otro es el modo racional. Fíjate, el modo automático es en el que casi siempre estamos. Cuando trabajamos, cuando estamos en una reunión, en este momento. En el modo automático, nuestros temores, nuestras inseguridades, nuestros miedos de la infancia o enojos, todo eso va calibrando nuestras decisiones, nuestras creencias y nuestros pensamientos y la forma como nos movemos. No lo vemos, pero ahí está. Entonces, de alguna manera, estos miedos, esta percepción de amenaza está presente en la forma como nosotros evaluamos si vamos a ir o no a una reunión, si vamos a hablar o no con el jefe, si vamos o no a saludar a tal persona. Genera y reproduce nuestra personalidad. Ese es el modo automático. El modo primitivo es justamente cuando nosotros entramos en algo que le llamamos el arousal, que es la activación emocional, este tono afectivo. Cuando sube mucho el arousal, es cuando nosotros podemos pasar, por ejemplo, de la molestia al pánico, a la ira, o del temor al pánico. Las emociones tienen gradientes, tienen niveles. El nivel en el que la emoción empieza a ser discapacitante es justamente en el enojo o en el miedo, porque el enojo, pues no te enojas con fines altruistas. O sea, la persona que se enoja ya enojada, lo que quiere es chingarse al otro, no lo quiere cuidar. Entonces dices palabras hirientes, generas conductas hirientes o conductas de venganza, de protesta, te estás quejando. Tu prefrontal, que es la corteza racional, ¿vale? Bueno, la corteza prefrontal es la parte funcional o la parte reflexiva del ser humano, no funciona correctamente porque está encaminada al desahogo. Y es bien rico desahogarse, es bien rico vengarse, es bien rico generar miedo en otro ser humano. Por eso es tan adictivo el enojo. No, yo por eso digo aprender a enojarte. Entonces el modo primitivo es ese. El modo automático es en el que estamos ahorita. El modo primitivo es cuando nosotros rebasamos ese arousal. Es cuando nosotros estamos de enojados hacia arriba, o sea, hacia encabronados. Sí. O sea, reactivos, impulsivos, el impulso. Cuando tú estás enojado, ya tu cuerpo está en modo de supervivencia. A ver, modo primitivo. El cerebro está cableado para estar atento de amenazas que nos quiten la vida, como depredadores. Llámese depredador un animal, como tu perro que me quería comer hace rato. Nala, ¿sí? O sea, pobre ¿sí? Nala, nada más estaba jugando. Sí, pues me estaba mordiendo. Ajá, yo tuve que correr por mi vida, pero... ¿Sí? ¿Te salvaste? Me salvé. Entonces, el modo primitivo es cuando detecta un miedo, una amenaza como un depredador, siendo también un depredador un clan. Entonces, huyes. Pero, date cuenta que si tú mides el nivel de amenaza como inferior a tus capacidades de atacarlo, el miedo se transforma en enojo. Entonces, el miedo es un subproducto el enojo es un subproducto del miedo. Entonces, la emoción primigenia es miedo porque te pone en seguridad, en modo de supervivencia. Y hay una medición rapidísima en el miedo.
Si tú crees que puedes enfrentar aquello que genera una amenaza para tu vida, entonces la mejor manera de lidiar con ello no es huyendo, porque no va a desaparecer, va a seguir existiendo. La idea del enojo es desaparecerlo, entonces lo atacas. De forma que cuando tú atacas el estímulo aversivo, lo haces desaparecer. Es lo que pasa, por ejemplo, con la rata. La rata normalmente corre. Cuando tú ves una rata, lo primero que hace es esconderse. Pero si tú la persigues con una escoba y la acorralas, esta te ataca. Es ahí donde el miedo se transforma en enojo, o en ataque, o en violencia. Y ese es el modo primitivo. Entonces, este modo primitivo nos gana, nos domina y nos lleva a hacer cosas de las cuales luego nos vamos a arrepentir. Tanto porque el miedo te llevó a evitar algo que era mejor que no evitaras, o tanto porque el enojo te llevó a atacar a alguien en una circunstancia usarlo que no lo amerita. Y el modo adaptativo es el modo racional. Entonces tenemos 4 modos: el apagado, que es el dormido; el automático, que es en el que estamos normalmente, ¿no? Que no pensamos, no somos tan conscientes de cuáles son nuestros temores que nos están manipulando; y el modo primitivo es cuando estamos muy activados; y el modo racional es cuando nosotros reflexionamos y aprendemos a domar este potro salvaje y a poder entender que no estamos en un peligro de muerte, parar el impulso de acción, generar respiraciones o meditación y luego analizar tu conducta y analizar tus pensamientos que te llevaron al enojo. Porque en realidad, si tú te pones a medirlos en el día a día, y los invito a que lo hagan, la mayoría de las situaciones que te generan un enojo o miedo no son situaciones en las que tu vida está en riesgo. Son muy poquitas las veces en la vida en las que tú necesitas atacar o huir para salvar tu vida. Y claro, estoy hablando pues de un terremoto, estoy hablando de un asalto, de una situación que te persiga un animal, un perro, pero son muy poquitas. Sin embargo, estas emociones las usamos casi en la vida diaria, y más allá de ayudarnos a ser asertivos, nos discapacitan. Yo creo que nadie encabronado es especialmente asertivo o especialmente estratégico. Sí, no. Entonces, esta es la razón por la cual yo digo que el enojo no es necesario, el miedo no son necesarios, y que existen consecuencias de ellos hacia la salud física, hacia la salud mental, hacia la salud social y hacia la salud económica, que más tarde me gustaría describir por qué el enojo y por qué el miedo atacan contra estos 4 tipos de formas saludables de vivir: la física, la mental, la social y la económica. Sí, yo lo entiendo muy bien, pero sí te tengo que debatir, porque desde este lugar llega un momento en donde para algo te sirvió tu enojo y ahora ya no te sirve más. O cuando quieras tener un diálogo con alguien, resolver algún problema, en algún momento que te hayas sentido ofendido, humillado. Muchas veces existen muchas causas por las que puede brotar un enojo, y es como tengo derecho en principio a defenderme. Ok, ya entendí que reaccionar no es lo mejor que puede pasar. ¿Por qué? Porque puedo ofender a alguien, porque esta parte irascible me saca de mí, y cuando estamos muy enojados ni siquiera nos acordamos ni lo que dijimos ni lo que hicimos. O sea, nos lleva a unos niveles de salirnos de nosotros mismos y decir, me rebasó la emoción, ¿no? Entonces, pero fíjate, en duelo hay una etapa que es el enojo y la ira. O sea, la primera es la negación, la segunda es el enojo. ¿Y qué significa eso? ¿Que hay que pegarle a una almohada o cómo sacas el enojo? Hay varias técnicas, porque hay quien nunca aprendió a enojarse y hay quien nunca aprendió a entristecerse, a mostrar su tristeza tampoco, que va de la mano mucho con la vulnerabilidad y con tantas otras cosas, ¿no? Yo creo que el enojo es, en mi caso, y ya ves que yo de repente suelo como compartir un poco de historia, ¿no? Pero yo, y lo saben porque lo he comentado, de alguna manera sí era esta como niñita feliz, ¿no? Y yo sí crecí como con muchas creencias. Pues todos. Ajá, ¿no? Acerca de todo esto, de las emociones, y también cómo vi en casa que se manejaba el enojo, ¿no? Y entonces esa es la forma que aprendo, y así es como me voy enojando, pero muchas veces no reconociendo que estaba enojada. Por ejemplo, existe el dejarte de hablar. O sea, si yo me siento ofendida por ti, ok, digo, lo primero que voy a decirte es, me ofendiste, no me voy a hacer cargo, no. Me siento enojada porque tú hiciste esto y esto.
Eso ya lo aprendí a través de mensajes yo. O sea, no, tú me hiciste enojar. Ujú. ¿Ok? O sea, ¿Pero tú validas eso? Claro. O sea, ¿tú validas que yo tenga el poder de hacerte enojar a ti? Bueno, en algún momento, para el desahogo sí, y después entonces, cuando empiezas a ponerlo en ti y aprendes a integrarlo en ti, decir, lo que tú hiciste me hizo enojar muchísimo. Yo me hago cargo de mi enojo. Ok. ¿Ok? O sea, pero hubo algo allá afuera Ujú. que me hizo que tuviera esta reacción. Pero antes pensé algo, porque tú decías algo importante acerca de esta parte primitiva y ¿qué pensé? O sea, por ejemplo, a mí me enoja porque me siento indignada muchas veces en temas como cómo se lleva la política aquí en México, ¿no? O sea, una parte de cómo llevan las cosas dejan de ver cosas que para mí son importantes. Entonces me siento indignada, me enoja, me siento muy enojada. Entonces, ¿en contra de quién? Entonces puedo mentar madres. ¿Qué haces con ese enojo? Ok, entonces a veces miento madres porque no controlo ¿no? Entonces qué bárbaro. Y echo culpas. ¿Y en qué te ayuda eso? ¿En qué te ayuda a estar mejor? O sea, a veces es así como, tengo ganas de hacerlo, porfa, déjame hacerlo. O sea, no quiero que me digas nada, porque quiero desahogarme. Ok, me pasa un ratito ese momento y es como hacer la respiración, pero porque a mí lo que me ha sucedido es que ya no le pongo tanto análisis, ni tan estratégico, pero sí uso técnicas, pero sí me doy chance. Las veces que he aterrizado en mi vida el desastre es el darme ese permiso de sentir el enojo y poderlo expresar, pues a un lugar que ni siquiera tiene sentido. Así como no tuvo sentido lo que me pasó, o lo que me ha pasado, o no le veo el sentido en ese momento, pues tampoco tiene sentido mi enojo. Por eso ahí sí coincido contigo, o sea, es inútil, pero al mismo tiempo sí me sirvió para desahogarme. Esa es la parte cuestionable porque cuando tú te desahogas estás moldeando una conducta, la conducta de enojo, y la estás reforzando y no te conviene reforzar una conducta de enojo. O sea, es como si pones una cubeta debajo de una gotera y dices que ya solucionaste el problema. Eso es representativo ¿no? a la conducta de enojo. Podrías arreglar la fuga y al arreglar la fuga es no llegar al enojo. Ok, pero lo primero que hice fue poner la cubeta y después me subo a la tubería. O sea, porque es la forma en que yo utilizo este desahogo o esta limpieza de tuberías es a través muchas veces de la escritura, ¿no? Y a mis pacientes muchas veces es, aquí escríbelo, ¿no? En niños más chiquitos y algunos adultos también es como rayonear un cuaderno fuerte, ¿no? Salirte a gritar a algún lugar abierto fuerte, o sea, sacar toda esa energía de enojo, de decir, ok, no le voy a gritar adiós a la vida de quien yo me sentí intimidado, de cualquier cosa que me puedo sentir ofendido, de cualquier pauta que toque con alguna parte de mi vida que detonó un episodio en donde yo me hubiera podido sentir muy enojado, pero no lo hice en ese momento, porque ni siquiera lo vi, ni siquiera estaba consciente que eso me había provocado mucho enojo, ¿no? El abuso. O sea, hay grandes temas que pueden detonar esto que no te estás dando cuenta y es una oportunidad para revisar qué me pasó, qué detonó, en dónde radica verdaderamente el enojo. O sea, es porque la vecina me está molestando, ¿no? O siento que está invadiendo una parte de mí en donde en otras partes de mi vida en donde más me he sentido invadida. O sea, y de ahí se puede como sacar hilitos y decir, ok, entonces lo primero fue el enojo. La aparente causa fue esta vecina que me está molestando. Digo lo de la vecina porque Arthur hace rato me estaba molestando con lo de la vecina, ¿no? Quién sabe por qué, pero bueno. Y al parecer es una tontería, pero está detonando en mí algo que digo, wow, estoy fuera de sintonía. Ahí es cuando digo hay que alinearnos los chakras. Y a veces ir al ginecólogo a ver si hormonalmente está. A ver, pero ya, o sea, fuera de broma, ¿cómo tú puedes trabajar el enojo alineando los chakras? O sea, ¿cómo funciona eso? Ok, entonces tú hace ratito dijiste la respiración, meditando, haciendo una pequeña pausa. Que esta pausa es como esta reflexión, es justo este caminito que mencionaste hace rato, decir, ok, ¿qué está pasando? Ahorita tengo este poder de mi libre albedrío de integrarlo distinto. Si me he aprendido a enojar reaccionando impulsivamente,
maltratando a otros y tal, es esta oportunidad de decir, ok, mi enojo es mi enojo, yo me hago cargo de él y elijo no reaccionar desde este lugar, no ofender, o sea, porque aparte yo cuando siento enojo, y estoy segura que a muchos les pasa, se me clava algo en el estómago, hay un ofuscamiento, dejo a veces de ver, de escuchar, o sea, es algo que me paraliza como el miedo, como tú lo decías, ¿no? Hay veces que el miedo nos paraliza y ya no nos deja seguir avanzando. Lo mismo pasa ahí. O sea, es como, ya tomé una postura de enojada y voy a estar enojada para toda la vida, ¿no? Y es justo, elige qué quieres hacer con esto. Algo aterrizó a tu vida, algo aterrizó a mi vida, en donde me está causando muchísimo enojo, muchísima indignación, muchísimo estrés, toda esa situación. Entonces, bueno, yo lo que hago es eso, y es reconocerme y decir, me entra una postura en este autoconocimiento de aislarme, porque puedo ser ofensiva, puedo agredir. Yo creo que también atrás o al lado o encima del enojo existe como toda esta agresión y este miedo, tristeza. A mí me sirve mucho esta pregunta, ¿cómo te sientes? Pues estoy como muy enojada y muy triste. ¿Qué es más? ¿Es más enojo o más tristeza? Entonces, identificar cómo me siento. Yo no podría decirte no te enojes. Uh-huh. O sea, una de mis creencias, es como de, no te enojes. Eso enoja más. Es que, ¿para qué te enojas? ¿Estás enojada? ¿Pero te enojaste por eso? Sí. Pero si es una tontería. Ahí es minimizar. Ya. Sí, estoy muy enojada. ¿Viste mi tono de voz? Yo estoy enojada, Fabio. Estoy muy enojada. Me siento muy enojada por lo que acabas de decir. Ya habíamos hablado de esto y volviste a hacer esto. Uh-huh. Y en este momento estoy con cero paciencia. Uh-huh. Y voy a tomar un tiempo fuera. Okay. ¿Te acuerdas ese anuncio de cuando éramos chiquitos de cuenta hasta 10? Sí, cuenta hasta 10. Sobre todo en de evitar violencia. Creo que a veces incluso hasta 10 es poco. Sí, no, yo creo que yo he tenido que contar hasta quedarme dormida. No, cuenta hasta 10, pausa. Sí. Pero bueno, empezar por 10 está bien. Es que la activación de la adrenalina baja más o menos como en 10 minutos. O sea, uh-huh. Cuando tienes mucho cortisol dentro del cuerpo, entonces baja como en 10 minutos. Y quieres seguir discutiendo y es como de ya. Y yo lo que le digo a mis pacientes no es, o sea, yo igual que tú, no digo, no te enojes, pues es que es como torpe decirle eso a una persona, sobre todo si eres terapeuta, ¿no? Porque sí, bueno. Pues el otro se va a molestar. ¿Ok? Sí, ok, ¿y cómo le hago? Sí, no. Pero puede ser otro tipo de preguntas o debate socrático. Por ejemplo, las veces que te has enojado, ¿cómo has actuado? Ah, pues así. ¿Y esa conducta te funcionó? Exacto. No, pues la verdad no. Claro. ¿Alguna vez te ha funcionado esa conducta? Pues no, la verdad no me funciona porque siempre me arrepiento. A corto plazo sí funciona porque, te decía, es bien seductor asustar a los demás y que hagan lo que tú quieres. Que te acabas asustando tú más de ti Pero mismo. Terminas con tus relaciones. Uh-huh. Por eso decía lo de la salud económica o la salud social. O sea, tú terminas... No estoy en contra del enojo. Tú dijiste hace rato, me encantó como lo dijiste, ¿no? Ok, ya estoy enojada, es una cubeta, sí, pero luego voy a ver la fuga. Claro. Pero hay gente que no lo hace. Hay gente que siempre usa la cubeta y nunca arregla la fuga. Ah, sí. Y entonces ahí se nos cae el rancho. Entonces, ese es el problema porque cuando no arreglas la fuga, se recorre la fuga, se humedece más el techo y un día se te cae la casa. Entonces, a ver, ya estás enojado, ok, usa la cubeta, pero sí es tu responsabilidad arreglar esa fuga. Yo retomo la frase de Epicteto, que vivió hace 2000 años, es un estoico griego. No son las cosas las que atormentan a los hombres, sino cómo los hombres percibimos las cosas. Claro. Entonces, en este entendido, la gente no te puede hacer enojar. Tú te enojas con lo que le hace la gente. Claro. Tú te indignas o te enojas con lo que piensa o con lo que dice la gente. Esa es tu elección, porque hay personas que por algo que dijo el presidente o por algo que hizo el vecino o por algo que pasó en el trabajo, pierden el control. Sí. Y se creen que tienen el derecho a enojarse. Sí. Y les discutes y se enojan más. Es que, a ver, vamos a verlo de una forma más fría. Es algo que uno no puede hacer cuando está enojado, porque cuando estás enojado lo que quieres es vengarte, es protestar, es modificar la realidad, y no la puedes modificar la realidad. No, y aparte le quiero demostrar al mundo cómo me enojo y que soy el monstruo de la laguna negra y verde. En realidad lo que tienes es miedo.
O sea, si la persona no tiene miedo, no se enoja, a no ser que sea actor y esté en una obra de teatro. Sí. O a no ser que estés tratando de actuar el enojo para educar a tus hijos o para que se muevan los empleados. Uh-huh. Pero fíjate miedo a no ser escuchado. Cualquier miedo. Miedo a no ser respetado. Digo, me estoy... Sí, claro. Más bien estoy pensando en asuntos de oficina. Pues miedo todo por lo ejemplo... que te tienes que contener, porque si no te contienes, te corren. Tienes que aparentar ser alguien súper ecuánime. Entonces tienes que actuar con enojo. Cuando no te incluyen en un mail que para ti era importante, te sientes no visto, te sientes excluido, y eso es un temor de supervivencia, la exclusión, y te lleva al enojo. Entonces vas con la persona que escribió el mail y le protestas o le gritas o de alguna forma hay algún tipo de venganza encubierta, que es mucho también de la persona pasiva. La persona pasiva, que no sabe manejar asertivamente sus emociones, entonces no dice las cosas claramente por temor a la reacción emocional del otro, para no tener que lidiar con ella. Claro. Así es que mejor evitas decir que no y terminas diciendo que sí. Y entonces te vas sintiendo frustrado porque evitas, porque no dices realmente lo que quieres. Y llega un momento en el que pasas rapidísimo en arousal al enojo y a la agresión. Te vas de lo pasivo a lo agresivo. La pasividad es un temor, es el miedo. Entonces tú evitas que el otro se moleste por lo que tú tienes que decirle. Eres buena onda con el otro, pero estás siendo agresivo contigo. Y esa agresión contigo se transforma en frustración que día a día tienes aquí protestando a un señorcito chiquito o señorita chiquita que te está diciendo, te están viendo la cara, claro, no te dejes, claro, ¿por qué son así? Qué injusto. Y llega un momento en el que explotas y te vas entonces sí al enojo. Exacto. Y a la violencia, que puede ser cubierta o descubierta. O al revés, perdón que te interrumpa un segundito. Yo soy súper paciente, yo soy súper ecuánime, yo no me enojo, yo controlo muy, muy bien mis emociones. O sea, es que es otra mentira. O sea, así como lo negativo que tú decías, es como, o sea, ser algo que no está haciendo y no reaccionar como está viniendo la reacción. O sea, pueden ser las dos cosas. Bueno, yo he aprendido, hace rato, antes de empezar el podcast, nos dio Vero, Arturo y a mí unas barajas, escogimos unas tarjetitas donde vienen emociones, y a mí me salió tristeza. Arturo, ¿qué te salió? ¿Estrés? Salió estrés, y supongo que estabas tú tratando de conectar de qué forma el estrés se combustiona con el enojo, o la tristeza se combustiona con el enojo. Yo le decía a Vero que hace mucho no me enojo. O sea, ¿Cómo ven? Con este... ¿Cómo ven? ¿Cómo la ven desde ahí? Y ahorita estás diciendo que no, eso no puede ser, o sea, sí, o sea, yo cuando me dice Fabio, eso es así como, me enoja que diga que no se enoja. Me encabrona que este güey se crea Buda. Sí. No manches, así no, casi, ¿cómo le hace? Ajá. O sea, porque, híjole, no, a mí hay muchas cosas que sí me es que, a ver, Vero, recuerda, hay diferencia entre molestia y enojo. La molestia sí te ayuda a poner límites de forma asertiva porque tienes el mando de tu prefrontal, pero el enojo ya no. En el enojo ya hay una activación hormonal, neuronal, neuroendocrina. O sea, ¿te puedo decir algo? Si yo ahorita te cuento algo que me enojó en el pasado, me vuelvo a enojar. Ajá. ¿Puedes creerlo? Así de me vuelvo a enojar. Sí. Así de, pero ya no nos cuentes esa historia porque ya te estás volviendo a enojar. No, ya ni la pienses, por favor. Así de hoyo en la panza. Amor y paz en este podcast. Ya sé. No, sí quiero enojarme. Oye, Vero, es que mira, yo no encuentro todavía la manera de poder validar desde tu frontera el enojo como sácalo, vívelo y está bien, porque sí creo que existe un efecto secundario en tu cuerpo, en tus arterias, en tu cerebro. Pero espérame, sácalo, vívelo y trépate a la tubería a ver qué está pasando. Mientras, pon la cubeta. Ajá, pero ¿qué pasa? Que te sigues enojando. No, bueno, o sea, ya cuando haces este caminito, bueno, te voy a decir, en duelo necesitas recordar que el duelo es cíclico y que las etapas son recurrentes, que no van en orden, que brincamos de un lugar a otro. Entonces, a veces volvemos a estar en negación, de pronto se puede ir el enojo,
viene toda esta etapa todavía de negociación, esta tristeza y depresión y esta aceptación, pero podemos volver a sentirnos enojados por algo que pasó en nuestra vida, cualquier cosa que sea una pérdida significativa, porque ahí nos estamos peleando con la realidad y ahí queremos tomar una postura, ¿ok?, en donde creemos que es justo, ¿ok? Entonces, pues lo primero es no te enojes, no te sirve, y aquí es desde mi acompañar, es regresar un poquito a través de estas historias que me están contando y decir esta pregunta que hice hace ratito, ¿no? ¿Es más tristeza o es más enojo? ¿Cómo lo reconoces? Entonces, a veces para alguien, porque está más validada la tristeza, el llanto probablemente, puede ser el llorar, pero no está volteando a ver esa parte, en donde cómo te sientes con respecto a haber perdido o que te esté pasando esto, ante una injusticia, sobre todo te voy a hablar de casos como secuestro o muertes que hayan sido por violencia, que tiene que ver con injusticia, que tiene una que ver persona con... que por estar alcoholizada se estrelló, Claro, también. y perdió la vida otra persona. Ajá, ¿no? Entonces es como, todavía no te tardas más en ese rato de negación y de enojo, porque hay una indignación, porque es una injusticia, porque por culpa de alguien te está pasando todo esto, ¿no? Ahora, no es lo mismo indignación a enojo. No, Porque se pueden usar de forma indiscriminada y no son lo mismo. Totalmente, ese es a lo que voy. Como hay mucha gente en mi consulta y a mucha gente que acompaño, digo, la primera en darme cuenta fui yo, el trabajo que me costaba reconocer que estaba enojada, ¿ok? O sea, porque entonces me pasaban una serie de cosas que para mí era mejor, pero porque para mí ese enojo estaba totalmente estigmatizado. No está bien que nos enojemos, no nos vemos bien. Como también no está bien que lloremos muchas veces porque se nos desfigura la cara. Dependiendo, hay gente que llora de forma automática y para manipular a la pareja. Ajá, y también el enojo y aventar cosas, ¿no? Y amedrentar y muchas cosas más. Pero aquí estoy hablando de ese enojo que puede surgir como de todos estos lugares, que por eso es bueno, creo que una sola palabra no puede abarcar el enojo. En las etapas de Elizabeth Kubler-Ross es ira, ¿ok? O sea, y al final cuando nos sentimos desesperados o decepcionados o frustrados o con esta culpa o el haber sido culpado, también muchas veces cuando nos involucran en situaciones de que no tenemos absolutamente nada que ver y que somos vulnerables a que nos involucren en ese tipo de situaciones, que dices, ¿por qué la gente se dedica a hacer todas estas faramayas y involucrarnos en situaciones que dices, ¿para qué, no? Me siento indignado y eso me enoja. ¿Ok? O sea, ¿qué más? Dime más palabras. Hazte cuenta, a veces cuando estamos muy cansados, cuando no hemos comido, cuando se nos pasan nuestras horas tan básicas, o ¿no? nuestras copas. Bueno, nuestras copas, por supuesto. Sí, porque hay borrachitos que se van al enojo, otros a la tristeza, otros a la alegría, otros al sueño. No, ya sé. Bueno, vamos a hablar después de adicciones, sí. es otro gran tema, ¿no? Ah, claro. ¿Cómo encubrimos? Sí. Es así como, aparte minimizamos. Me siento un poco enojada con lo que me acaba de pasar en la vida, ¿no? Que es algo arrasador. Entonces, esta maestra Carmen también me decía, quítale el poco. Me siento cansado, me siento enojado, sé que estamos hablando de emociones, pero muchas veces confundimos. Sabemos que están estas emociones básicas, pero de ahí se desencadena una serie de adjetivos y sentimientos, ¿no? El enojo, Vero, como emoción la compartimos con los animales. Vamos a llamarlo en los animales impulso de agresión o de ataque, ¿no? Pero en los seres humanos, o sea, tú dices, puedes encubrir el enojo con la tristeza o con el estrés, se pueden mezclar. Pero yo también creo que se pueden separar fácilmente. Sí. O sea, por ejemplo, una persona que su pareja le fue infiel o que cree que su pareja le está siendo infiel, puede sentirse enojada y al mismo tiempo triste. Ahí te va. El enojo es un pensamiento automático que te lleva, que te dice no es justo, ¿no? Y está mal.
Entonces, cuando piensas en la injusticia, en la indignación, te enojas. Pero luego piensas o tienes otro pensamiento automático como me voy a quedar sola o me van a abandonar. Y ese puede dar miedo o tristeza. ¿O qué van a decir de mí? O qué van a decir de mí. Entonces, los celos como sentimiento son muy interesantes porque, y ya lo había dicho en otro podcast, es un sentimiento bien complejo que contiene enojo, tristeza, angustia, que contiene muchos sentimientos en sí mismos y emociones. Entonces, la forma de saber qué diferencia hay entre la tristeza y el enojo en el mismo momento es descubriendo el pensamiento que está detonando esa emoción. Increíble. Sí. Y no es tan difícil si te tomas el tiempo y pides ayuda profesional. Un profesional te puede ayudar a ver este enredo de cables, este enredo de tejidos. El terapeuta te va a ayudar a deshilar cada color y decir, mira, este es el rojo y pertenece al enojo. Claro. Y este es el azul y pertenece a la tristeza. Justo. Estos pensamientos te generan esta emoción y esta otra. Justo. Que es con lo que llega el paciente. Desmenuzar. ¿No? Desmenuzar. Claro. Y separar. Se me hace súper iluminador eso que nos acabas de decir, porque es lo mismo que hago yo con otras herramientas. Una es The Work, de Byron Katie, que es indaga tus pensamientos. Mente en papel. Por eso te digo esta parte de la escritura que muchas veces no podemos verbalizar. Hay quienes no han aprendido porque yo creo que eso es algo que hemos adquirido, aprender a decir, aprender a comunicar, pero a veces no hay palabras. Entonces muchas veces es ¿qué estás pensando? Se me hace muy buena herramienta. Y muchas personas te dicen no sé, y es ahí donde hay que sacar otras habilidades terapéuticas, porque es bien común que la gente cuando dice no sé, a ver, no sabes porque quieres saber o no sabes porque no quieres hablar de esto y ese es el límite que tú te pones. Sí, y no sé no es una respuesta. Y no sé no es una respuesta. Exacto. Pues la usamos muchísimo. Claro. Entonces sí, es buenísimo eso que acabas de decir, Fabio, porque el sentirnos avergonzados, por ejemplo, en duelo hay vergüenza, hay una vergüenza social. Perdemos su identidad. Y perder esa identidad, por lo que sea, de la forma que haya sido, a veces nos lleva a este lugar también de mucha culpa y enojo. Entonces, esto que acabas de decir es buenísimo, porque cómo desmenuzamos, porque el enojo no viene solo. El enojo viene acompañado. Y con muchos sentimientos. La gente dice, es que tengo sentimientos encontrados. Pues vamos a encontrarlos. ¿No? Exacto. Yo sí quiero que quede bien claro, antes de que... Es que este podcast creo que es el mejor podcast por el tema en el que puedo hablar de esto, en las consecuencias del enojo y del miedo. Claro. Y quiero hablar de estas 4 consecuencias y a ver tú qué opinas, Vero. Sí. Porque tanto la salud física, mental, social y económica es lo que nos genera sufrimiento, lo que mayormente llegan los pacientes a terapia por un sufrimiento en lo económico, en lo social, o en lo mental o en lo físico. Sí. Por ejemplo, el enojo, en el cuerpo nosotros tenemos esta respuesta natural evolutiva que está compuesta de hormonas y neurotransmisores. Cuando nosotros nos enojamos, tenemos un compuesto de catecolaminas que incluyen adrenalina o noradrenalina o cortisol o dopamina, y esto genera, sobre todo el cortisol, que la sangre vaya muy rápido. Las arterias se tensan y cuando se tensan la sangre va muy rápido y esta arteria se desgasta. Mientras más te enojas todos los días, más se desgasta la arteria por dentro, generando cierta rugosidad dentro de esta arteria, y en esta rugosidad se va acumulando la placa. Cuando se acumula la placa, llega un momento en el que esto puede causar problemas serios como arteriosclerosis o puede causar problemas neuroendocrinos, de irrigación sanguínea, hipertensión, problemas cardíacos, problemas de presión sanguínea en los vasos capilares. O sea, como dicen, te mueres de un enojo. Poco a poco. O un enojo fuerte. Poco a poco te puedes ir generando problemas de corazón o problemas de demencia a largo plazo en la edad adulta. Entonces, físicamente, el enojo no te está ayudando. Te está desgastando el cuerpo, te está deprimiendo, te está generando problemas neurovasculares y cardiovasculares. Por la parte mental, los pensamientos, cuando tú te enojas y los validas, no es justo, es un pensamiento erróneo.
O sea, la vida no es justa ni justa ni injusta, ¿no? Y no aceptas que la vida sea como es, ni que las personas sean como son. Nadie nació para hacerte enojar. Nadie vino a la vida a hacerte enojar. El presidente que tienes no está ahí para hacerte enojar, ni el camión que te está estorbando. O sea, la mayoría de las cosas que están sucediendo van a suceder sin ti o contigo. Entonces, la indignación sí te puede ayudar para moverte y mover hacia el futuro ciertas cosas, pero no necesitas el enojo para moverte. En la parte de la salud mental, bueno, yo tengo aquí algo que escribí, que te lo quiero leer en cuanto al enojoso. Adelante, Fabio, querido. El enojoso piensa que la vida tiene que ser de una manera y no tolera los cambios imprevistos en la realidad. La persona que tiende al enojo o a la ira cree que existe un manual de justicia celestial y que él conoce a la letra. Demanda que todos los seres humanos estén regidos por este. El enojoso piensa que la gente pretende estafarlo, que las personas son malas y que merecen castigo. Le altera pensar que la gente lo usa de tapete. El enojo es un sistema neurótico que se refuerza tras el uso de conductas impulsivas de intimidación, de agresión y violencia, que tienen como objetivo cambiar la realidad a su antojo. Cuando esta conducta punitiva surte efecto, el enojoso realiza la misma acción de forma sistemática porque supone que ha funcionado, convirtiendo la emoción en una actitud. La conducta racional sería la molestia. La conducta irracional opuesta al enojo es el déficit de molestia, o sea, la sumisión. Y el enojo, por no querer ser sumiso, se le pasan las cucharadas. En cambio, por ejemplo, a diferencia, el miedoso tiene la percepción de que ciertos acontecimientos cotidianos poseen una carga de peligro considerable, carece de habilidades para evaluar la realidad y se vive con pocas o nulas capacidades para enfrentar su subjetiva percepción de amenaza, por lo que prefiere evitarla o huir de ella. Cuando la persona con miedo huye o evita, confirma que la tragedia no ha sucedido gracias a su actuación, por lo que la volverá a repetir, convirtiendo el miedo en una actitud. El miedoso sobredimensiona los obstáculos y riesgos de la vida y minimiza su capacidad de afrontarlos. Las amenazas más comunes para la persona que vive con miedo están relacionadas con su actuación social. La conducta racional es el temor. La conducta irracional opuesta al miedo es el déficit de temor, es decir, la temeridad. Y eso en la salud mental explica por qué los pensamientos se van reforzando, esta forma de vivir la vida de me quieren ver la cara de pendejo, va a salir lo peor. No confías en nadie. No confías en nadie. Se refuerzan generando una desconexión con la realidad. Y no podemos nosotros, o no es que no podamos, pero no nos conviene perder este contacto con la realidad. Y ahora, en lo social y en lo económico, pues está clarísimo, porque el enojo y el miedo, ambos te alejan de ser socialmente adaptativo. Claro. Entonces, no te juntes con porque se enoja por todo, claro. Siempre está protestando, siempre se está quejando, y eso también en el trabajo genera que te aísles tanto de las relaciones sanas con tus compañeros, como por ejemplo protestar de una forma poco asertiva con el jefe, llegar a pedir cosas gritando o pelearte con los clientes porque te parece injusto algo. Socialmente y económicamente están íntimamente involucrados, porque cuando tú te vives con enojo, con miedo, de alguna u otra manera, a largo plazo, la confianza se rompe. Claro. La gente te evita o la gente no te toma en cuenta. Y sí, es tanto como hace rato decíamos, como las adicciones, ¿no? Yo siempre digo, en vez del enojoso, el amargator, ¿no? Híjole, ya te entró el amargator, ya es un mal hábito. Yo ahí sí estoy, cuando lo agarras como identidad, es un mal hábito. Cuando llega estacionario, cuando es parte de un duelo, es como las temporadas en las series, y tal vez uno de los capítulos va a aparecer el enojo como un personaje, pero en los siguientes ya se diluyó y se transformó en todo aquello que estás necesitando en lugar de enojarte. Porque ¿cuál es el grito del enojo al final del día, no? O sea, y si tú aprendes a enojarte como un modo de sobrevivir, que es estar a la defensiva, y esa es la cara que puedes mostrar, porque claramente atrás hay un sufrimiento y atrás hay una inhabilidad de toda esta parte que tú dices, social, por supuesto, adaptativa, pero también como este tema de cómo suelto esa identidad. O sea, si vengo enojándome durante los últimos 20 años y lo cañón es como
en este tema de codependencia, la gente alrededor va tolerando, ¿no? Y va aceptando a este amargator, como yo le llamo, a la persona que llega constantemente con su nubecita negra, con este enojo que se vuelve en ser esta persona que critica, ser esta persona que agrede, ser esta persona que minimiza, que sobaja, que todo el tiempo está como con estos, ¿cómo le llamas cuando es complejo de inferioridad? Uh-huh. Y es al revés, ¿no? Cómo se dedican a aplastar gente, o sea, todo lo que puede hacer el enojo, si no sabes administrarlo, tú ya sé que dices que es como no, pues no es no sentirlo, sino tú dices yo no me enojo, porque tú ya sabes que no es bueno para toda tu salud integral que acabas de mencionar. Pero llevo tiempo practicándolo, no es que de la noche a la mañana diga, ay, ya no me enojo, claro, soy un ser de luz. Porque lo hiciste consciente. Y ¿no? Encontré los pensamientos que me llevan a generar esta desconexión con la realidad. Por ejemplo, no estoy pretendiendo que la vida sea justa, y ya lo sé. Entonces, cuando suceden cosas en mi vida cotidiana, me molestan, sí, pero no llego al enojo ya, porque mi cerebro ya tiene otro caminito hecho. Uh-huh. Si no hago ese caminito, entonces el camino viejo me lleva directamente a la respuesta límbica, que es este modo animal, este modo primitivo del que hablaba al principio. Uh-huh. O sea, y eso sí lo puedes elegir tú a través del ensayo. Eso, prueba y error y hacer nuevos hábitos. A mí me pasa lo mismo en mis duelos y a quien acompaño. Claro que no es el mismo nivel de enojo, si es que me puedo volver a sentir enojada, que hace ciertos años cuando pasó algo. Y si regresa un enojo, quiere decir que todavía hay que limpiar un poquito de esa historia en el pensamiento que tú dices. ¿Qué estoy pensando acerca de esto? Y si aterrizó y lo sentí, es ¿a qué viene? Me vino a ayudar a limpiar un poquito de esa historia vieja que todavía me estaba yo contando, que me hacía sufrir. Y entonces elijo no sufrir. O sea, es lo que tú estás diciendo, tu libre albedrío. Uh-huh. Elijo no enojarme, ¿ok? Hay cosas que nos sobrepasan. Hay gente que cree que no se puede eso. Bueno, de hecho pienso que cuando empezó este podcast, o sea, tú lo validaste. Sí, no es posible. Todo el mundo nos enojamos. ¿Por qué? Porque elijo no correr si me persigue un toro, pues no. Ah, o sea, te sigo debatiendo. A ver, lo sigo pensando. Yo creo que el enojo, yo creo que todos nos enojamos. Así creo que todos nos enojamos, ¿okay? Pero... Y si eliges no seguir enojado, todos reaccionamos. Si eliges no seguir reaccionando. Yo no digo que no me vaya a enojar nunca más en la vida, ¿eh? Okay. Pero creo que mi enojo, si llego al enojo porque pasó algo que no estaba yo preparado para eso, ¿sí? Que me movió el piso. Digo, hay muchas cosas que en este momento me puedo pensar, ¿no? Por ejemplo, con respecto a cosas que pase con mi hija, no sé, ¿no? Que es una de las cosas que más se pone a activar. Creo que sí me puedo llegar a enojar, pero creo que no sería un enojo tan intenso ni tan largo. Justo. Y no aparecería en momentos inadecuados. Exacto. O sea, ya estás más consciente de tu enojo. Ya estás más despierto a esa parte y entonces te das cuenta luego. Entonces, pero sí es esta parte en donde digo, pues yo creo. Ahora, hay un libro muy bueno que siempre cito a Thich Nhat Hanh, que soy su seguidora impresionante, que se llama así, ¿no? Uh-huh. El enojo, tal cual. Y es otra filosofía que dice... Claro, el enojo es una ilusión como la muerte, como lo mencionábamos en el episodio pasado, ¿no? O sea, es algo que sí puede estar inventado en tu mente. Y lo que sí valido y lo que no te voy a debatir es que el enojo mal llevado nos puede llevar a cometer cosas terribles, porque te lleva a unos grados de violencia que ya no están, ni siquiera te das cuenta. O sea, puedes agarrar cualquier instrumento y darle la cabeza a alguien, o sea, por esta ira que podemos sentir y darnos cuenta hasta dónde podemos llegar. O llevar a un país, si eres un jefe de Estado, claro, a la guerra. Por supuesto, ¿no? Y más, o sea, podemos mencionar las consecuencias de no hacerte cargo de tu enojo, las consecuencias de no procesar las cosas que te van pasando en la vida. Desde mi lugar es procesar los duelos, procesar las pérdidas, ir soltando como todas estas cosas que te van pasando en la vida, que no se queden como una identidad y que nada más son experiencias más,
Son experiencias que nos van a llevar a un lugar, desde mi perspectiva, mejor y a un nivel de conciencia mucho más alto. Tuve chance, tal vez cuando fui chiquito, de no darme cuenta. Hoy que soy adulto, en donde tengo la oportunidad, si no me lo enseñaron, de aprender, de pedir ayuda y de voltear a ver esta parte de mí y validarla, cuando tantas veces, y creo que también lo hemos dicho, si nos callamos de no te pasó nada, no te pasó nada, levántate, levántate, no duele, no duele, no duele. Ven, ven, ven. Sana colita de rana y ya vete. ¿No? Es como no te duele. Entonces, digo, yo lo integro de esa manera y creo que también, ¿en qué momento, Fabio, la gente no nada más se enoja, sino se vuelve neurótica? ¿Qué diferencia hay entre alguien enojoso, amargator, a alguien que ya asiste a estos grupos de autoayuda? Neuróticos anónimos. De neuróticos. Bueno, cuando dices qué bruto, eres un neurótico. El enojoso te enojas de todo. Es la persona irascible. El enojoso tiene esta actitud de vida. Es decir, usa el enojo como una herramienta para casi todo. Y puede ser que esté deprimido, porque sabemos que una persona depresiva o una persona deprimida también colinda mucho con el enojo. El neurótico es una persona irracional. O sea, el neurótico es igual a irracional. Es decir, una persona, decía Albert Ellis, que el neurótico es el que actúa como pendejo sin serlo. Que ya sabes que esa conducta que estás generando es irracional en todos los sentidos. No es objetiva, no te ayuda a alcanzar tus metas, genera conflictos con los demás, genera emociones nocivas innecesarias, y aún así la ejecutas. Entonces eso es un neurótico. Pero ya en sí el miedoso, el que vive con miedo, con paranoia, puede responder a una actitud irracional, que ya es general, de pensamiento, conducta y emoción, o también puede responder a un trastorno de la personalidad. Eso es lo que te iba a preguntar, porque lo neurótico se te quita. Lo neurótico en sí mismo hay que separarlo de lo biológico. Entonces una persona puede ser neurótica por aprendizaje, porque lo aprendió de chiquito con su familia neurótica, que todos eran enojosos y resolvían todos a gritos y sombrerazos, o puede ser porque tenga un problema psiquiátrico. Un mal manejo de la emoción de entrada, porque tiene problemas prefrontales ejecutivos o disejecutivos, o porque la captación o la recaptura de serotonina o de noradrenalina está fallando. Entonces es más impulsivo. Y fíjate qué interesante esto que dices otra vez, porque entonces muchas veces nos quedamos en esa parte, casi respira, cuenta hasta 10, ponte a hacer un poco de yoga, ve a una terapia, pero cuando es esta parte que no lo puedes controlar y que al no controlarlo, digo, a mí me parece que hay mucha gente que tiene también este trastorno obsesivo compulsivo, en donde tiene que tener cierto control y a la hora de no tenerlo, pues se enojan, ¿no? O que puede estar combinado con esta parte de un trastorno explosivo intermitente. Está catalogado como trastorno explosivo intermitente, personas que de 0 se van a 100. Exacto. En segundo. ¿No? Que es que le dicen anger management, o sea, también nosotros como chiste local, en la casa es así como díjole, anger management, o sea, ¿qué pasa? Que no te puedes controlar y que acabas con el cuadro, ¿no? Es un poquito lo que hablábamos también de adicciones. Alguien que tiene problemas de abuso de sustancia muchas veces acaba con el cuadro, o sea, no se dan cuenta. Y aquí son las sustancias de nuestro cuerpo, o sea, que provocamos con todo esto, que nos llevan a acabar con el cuadro, porque no es algo que te metes como un fármaco o el alcohol o este tipo de cosas. Pero ¿no? Las sustancias, Vero, las puedes tú modificar, o sea, a través, yo digo siempre, la terapia mueve la química cerebral. Tú puedes mover la serotonina a través de la terapia, de la relajación, de la meditación, a través de encontrar los pensamientos más adaptativos, pero la gente no sabe cómo hacerlo. Justo. O les da flojera, o piensan que a lo mejor sí podría ir a terapia, pero ¿qué van a decir de mí? Van a pensar que estoy loco. O estoy acostumbrado a estar así porque cuando me enojo la gente se mueve y la gente hace lo que quiero. Pero eso es bastante egocéntrico, es poco ético y es poco funcional socialmente hablando. Poco funcional y ahorita, como decimos, ya no es sexy. Y ya no es sexy. O sea, ya no es algo atractivo, ya no hay una cultura de amedrentar. Por eso yo creo que tanto este tema, ¿no? Del famoso bullying y tal. El moving en trabajo.
Digo, pero como padres, ¿cómo podemos Sí. ser así con los hijos? Digo, obviamente entre colegas, con la pareja, Ujú. ¿no? O sea, que actuar de esa manera en donde dices, pues no tenemos derecho. Pues yo, un poco concluyendo, creo que, como decía, sí puedes mover la química de tu cerebro y eso incluye la noradrenalina, incluye el cortisol. Ujú. Y para hacerlo tienes que implicarte y tomar la decisión. Yo sí creo que cuando tomas la decisión y te entrenas, vas a terapia, lees libros, vas a cursos, haces experimentos conductuales, poco a poco vas teniendo más el control de tus emociones. Y no quiero decir que nunca más en la vida te vuelvas a enojar, que no es lo que yo quiero decir. Ujú. Sí, hace yo mucho que no me enojo, pero es Ujú. en serio. O sea, tú pregúntale a mi hija cuando la veas, Ok, ¿cuándo me ha visto enojado? le voy a preguntar. Y te va a decir que nunca. Bueno, a ver, a lo mejor por ahí hay una que no me acuerde yo, Ujú. pero Yo les digo después cuando... creo que Ajá. nunca, o sea, creo que nunca me ha visto enojado, pero no quiere decir que no me haya visto firme, Ujú. que, Claro, ¿no? que es como decíamos, y es una palabra mucho de mi casa, de enérgico, Ujú. ¿no? Enérgico, mostrar tu energía. Y eso no es estar enojado, Claro, ¿sí? Entonces claro, tú puedes ser firme en el trabajo y eso es ser asertivo. claro. Y ser firme no significa ni levantar la voz, ni amedrentar, ni amenazar, ni ser coercitivo. Eso no es ser firme. Firme. Firme es simplemente hablar con un tono neutral, pero seguro de ti, mirando a los ojos y sin echarte ni para adelante con una conducta de amedrentación, ¿no? Firme es ser amorosamente firme, amorosamente Claro. asertivo. Y en donde Entonces, ya no está hablando la emoción, tú tienes el control, no, exacto. ya no está hablando la emoción, ya está hablando una parte realmente ecuánime de ti. Yo quiero invitar a las personas a que descubran sus miedos. Creo que si tú cuidas el miedo, o sea, cuando digo cuidas el miedo no que lo tengas, sino de que lo trabajes y descubras los pensamientos que te llevan al miedo, automáticamente el enojo se cuida solo. Ujú. ¿Sí? Porque, repito, para mí, en mi forma de ver, el enojo es un subproducto del miedo. Ujú. Entonces, Ese es un buen ejercicio. si tú descubres tus miedos, creo que vas a poder trabajar sobre tu enojo. Y quiero recomendarles un libro que creo que les va a ser muy útil. Es de Albert Ellis y se llama Controle su ira antes de que su ira lo controle a usted. Bueno. Sí, está muy bueno y este libro lo pueden encontrar, creo que en cualquier país, en cualquier país donde tú estés, lo puedes encontrar por Amazon o lo puedes encontrar en la librería de tu ciudad, Y conocer de porque es esto famoso. se me hace muy lindo. Creo que esa parte, reconocer esa parte de ignorante, quitar esta mente de ya lo sé o así soy y estar abiertos simplemente a leer un poquito, aterrizar en un espacio en donde nos sintamos seguros, en donde no nos vamos a sentir juzgados, aun y cuando nos enojamos o no, o aunque lo hubiéramos utilizado el enojo para otras cosas y tal, siempre hay tiempo para, digo, y momento y nunca es tarde para poder reparar y para poder hacer cambios que nos van a beneficiar a toda esta salud que tú decías y al entorno, ¿no? O sea, como un ambiente en casa, en una oficina, en un país, se puede volver lindo, no hostil, que se pueda volver armonioso y como tú dices, amoroso y no desde un lugar de fantasía, sino darnos cuenta de decir, si yo voy a poner otra pequeña tarea que es que hagan una lista de todo lo que se resisten, ¿ok? O sea, de todo lo que se están resistiendo, de todo lo que se están quejando. Entonces, a veces haciendo esta lista de todo lo que estamos discutiéndole a la realidad, nos damos cuenta de todo lo que podemos estar como insatisfechos, de todo lo que podemos estar enojados, ansiosos, en desacuerdo. Y eso también nos lleva muchas veces a revisar esta parte como de nuestro enojo, ¿no? Y a través de un pequeño diario, yo le he llamado el diario de estos procesos, el diario del dolor, es darnos cuenta qué tanto hemos avanzado en este proceso. Y sí es cierto que volvemos a pasar por lugares, como yo le llamo las recaídas, a veces de desesperación, a veces otra vez de mucho sufrimiento o de desesperanza o tantas cosas que nos pueden causar estas emociones como miedo, asco, culpa, enojo. A mí hoy me gustó mucho hablar del enojo porque
yo viví el enojo como muy estigmatizado y ahora es por eso que le doy mucho la bienvenida y bueno, como tanatóloga también en una de las etapas para poder disolverlo y poderlo transformar en algo que sí estemos necesitando para vivir este proceso mucho más amoroso, ¿no? Ya llegó el enojo y ahora elijo transformarlo en algo que estoy necesitando como abrazo y este consuelo que tal vez me está faltando, esta ausencia que estoy sintiendo, que me enoja mucho, cómo la puedo transformar en compañía, cómo me acompaño, cómo tapo ese boquete que a veces queda de las cosas fuertes que pasan en la vida y aunque haya esta fuga de energía, que es enojo y que es ira y que tal, poco a poco se va soldando ese boquete, pero con estas dosis de amor, de conocimiento, de sabiduría, de voces maestras y decir, ok. Y desde ahí sí estoy de acuerdo contigo, en donde el objetivo sería cada vez enojarnos menos, cuando esto sobre todo se sale de control, cuando esto significa mermar tus vínculos, cuando esto significa destruir, cuando no es algo productivo. Y cuando esto significa de algo que hablaste hoy muy importante, que es atender nuestra salud en todos los sentidos. Física, mental, social y económica. Cuida tu salud física, tu salud mental, tu salud social y económica. Y para eso, maneja tu enojo, trata de enojarte menos poco a poco y usar la molestia para poner límites, no el enojo. Ninguna persona es asertiva, enojada, ni estratégica, enojada. Yo no conozco a nadie. Así es que la molestia es el sentimiento adecuado y el temor es el sentimiento adecuado, no el miedo. El miedo te discapacita, te paraliza, te hace evitar. Entonces, el temor te ayuda a poner también límites, a cuidarte, a ponerte límites a ti para que no ser temerario también, ¿no? O no, bueno, el miedoso no es que quiera ser temerario, al contrario, simplemente evita muchas cosas, se pone constantemente a salvo. Pero también es importante de hacerle caso al temor, porque hay muchas cosas que nos dan temor y evitamos y no las vivimos y dejamos de aprender y dejamos de vivir experiencias. Eso pasa con el miedo, perdón, no Sí. con el temor. El temor sí te ayuda a hacer cosas que nunca has hecho, como hablar en público, pero prepararte para ello, ¿no? Claro. En cambio el miedo, pues ya te están temblando las patitas, ya empiezas a tartamudear y ya quieres... Sales corriendo. Sales corriendo. Así es Sí, que... armar nuestra propia estrategia. Es como yo digo, tú eres el experto en tu vida. Yo te puedo decir cómo lo he vivido, te puedo decir cómo lo he aprendido, puedo darte algunos tips de qué es lo que puedes hacer, pero no hay como conocerte y armar tus propias estrategias, ¿no? ¿Qué te funciona a ti cuando te enojas? Hacer este tiempo fuera, alejarte un poquito, conocer tal tus vez salir a meditar. A mucha gente les sirve salirse a correr un ratito, por lo menos estos 10 minutos que dices que dura. Yo había dicho que 3 en otro episodio, realmente sin historia y sin este pensamiento, creo que duran 3 minutos y se van, ¿no? Y vuelven a llegar y 3 minutos y se van, o sea, pero si son estos 10, bueno, estos 10 de alguna actividad física, esta parte que de inflar un globo. Son 10 minutos lo que tarda el cortisol en degradarse, más o menos, en la sangre. Entonces, ¿qué quieres hacer en esos 10 minutos antes de reaccionar y lastimarte o lastimar a otros? O vivir una situación que en algún momento te vas a lamentar, porque no hay manera de volver el tiempo atrás. Y de pronto este arrepentimiento también se vuelve como en algo que te carcome, y con esta culpa de cómo fue posible que hizo y entonces empiezan otra serie de círculos viciosos que por no aprender a todas estas cosas de las que estamos hablando, pues es seguirte destruyendo de alguna manera, ¿no? Bueno, pues Vero, vamos a pasar a lo que sigue. ¿Y qué es lo que sigue? ¿Y qué es lo que sigue? Pues despedirnos, porque este episodio ya terminó. Entonces se nos ocurrió que vamos a hablar el próximo episodio de adicciones. Esa fue una propuesta de Vero que me parece muy interesante y acertada. Sí, yo creo que es un tema que nos toca a todos de una u otra forma, chiquito, grande, con historias importantes
y hablar un poquito de esto, pues nos va a beneficiar. Entonces va a ser adicciones versus... Afrontamiento. Okay. Porque hablábamos de hoy, en este podcast, del miedo. Uh-huh. Entonces, hay muchas personas que desarrollan estrategias para manejar el miedo y es la evitación. La evitación de los problemas cotidianos, de los momentos que generan ansiedad, y para ello usamos medicamentos como el alcohol, medicamentos como las drogas o la mota, o personas, conductas, ¿no? También hay adicciones a personas. Sí, relaciones tóxicas. Al juego patológico. Hay mucho tipo de adicciones que vienen de la evitación como una forma de manejo del miedo. Y vamos entonces a enfrentarlo, este podcast siguiente, de adicciones versus afrontamiento. Me parece increíble. Va a estar padrísimo. Vamos a poner un poquito de teoría de esto, cómo nos sirven esos pasos y esa teoría en adicciones, acomodarlo en lo cotidiano de nuestras vidas. Personalmente en duelo es una teoría que uso mucho. Tuve la fortuna de tomar un diplomado 1 año en el Instituto Mexicano de la Pareja de Mariano Barragán y fue muy ilustrativo. Primero para resolver algo dentro de mi seno familiar y por supuesto entender de dónde viene pues, toda esta agresión y toda esta depresión y toda esta adicción y cómo podemos hacer un buen manejo de eso y también corregirnos en el camino si es que estamos ya adentrados en una de estas adicciones. Muy bien, bueno, pues entonces nos vemos en el próximo podcast, Vero, que para ti, para mí son 2 semanas, pero para la gente que va a terminar de escuchar esto en un minutito, puede escucharlo de inmediato. Exacto, ¿no? Ok, sí. No, pero sí, no. No, en 2 semanas también. En 2 semanas también. Sí, a no ser que lo perdimos escuches. el sentido del tiempo. Sí, a no ser que lo escuches todo junto después de 1 año. Exacto. ¿No? Entonces nos vemos en 1 año. Ah, sí. No, es cierto. Bueno, muchas gracias y te recordamos que nos puedes encontrar en www.entreneuronasychakras.com.